Un tiempo para fortalecerte y crecer en el conocimiento de Dios a través de su palabra. Esto es Reto 365, la Biblia en un año. Reto 365, la Biblia en un año. Su servidora, Anaí Solís. Día 130, Antiguo Testamento, libro Primera de Samuel, capítulo 13, capítulo 14. Samuel reprende a Saúl. Saúl tenía 30 años cuando comenzó a reinar sobre Israel, y su reinado duró 42 años. De entre los israelitas, Saúl escogió 3,000 soldados, 2,000 estaban con él en Micmas y en los montes de Betel, y 1,000 estaban con Jonatán en Gibea de Benjamín. Al resto del ejército Saúl los mandó a sus hogares. Jonatán atacó la guarnición filistea apostada en Gibea, y esto llegó a los oídos de los filisteos. Entonces Saúl mandó que se tocara la trompeta por todo el país, pues dijo: que se enteren todos los hebreos. Todo Israel se enteró de esta noticia. Saúl ha atacado la guarnición filistea. Así que los israelitas se han hecho odiosos a los filisteos. Por tanto, el pueblo se puso a las órdenes de Saúl en Gilgal. Los filisteos también se juntaron para hacerle la guerra a Israel. Contaban con 3,000 carros, 6,000 jinetes y un ejército tan numeroso como la arena a la orilla del mar. Avanzaron hacia Micmas, al este de Bet-Aven, y allí acamparon. Los israelitas se dieron cuenta de que estaban en aprietos, pues todo el ejército se veía amenazado. Por eso tuvieron que esconderse en las cuevas, en los matorrales, entre las rocas, en las zanjas y en los pozos. Algunos hebreos incluso cruzaron el Jordán para huir al territorio de Gad en Galaad. Saúl se había quedado en Gilgal, y todo el ejército que lo acompañaba temblaba de miedo. Allí estuvo esperando 7 días, según el plazo indicado por Samuel, pero este no llegaba. Como los soldados comenzaron a desbandarse, Saúl ordenó: tráiganme el holocausto y los sacrificios de comunión. Y él mismo ofreció el holocausto. En el momento en que Saúl terminaba de celebrar el sacrificio, llegó Samuel. Saúl salió a recibirlo y lo saludó, pero Samuel le reclamó: ¿qué has hecho? Y Saúl respondió: pues como vi que la gente se desbandaba, que tú no llegabas en el plazo indicado y que los filisteos se habían juntado en Micmas, pensé: los filisteos ya están por atacarme en Gilgal, y ni siquiera he implorado la ayuda del Señor. Por eso me atreví a ofrecer el holocausto. Te has portado como un necio, le replicó Samuel. No has cumplido el mandato que te dio el Señor tu Dios. El Señor había establecido tu reino sobre Israel para siempre, pero ahora te digo que tu reino no permanecerá. El Señor ya está buscando un hombre más de su agrado y lo ha designado gobernante de su pueblo, pues tú no has cumplido su mandato. Dicho esto, Samuel se fue de Gilgal hacia Gibea de Benjamín. Jonatán ataca a los filisteos. Saúl pasó revista de los soldados que estaban con él, y eran unos 600 hombres. Él y su hijo Jonatán, junto con sus soldados, se quedaron en Gibea de Benjamín, mientras que los filisteos seguían acampando en Micmas. Del campamento filisteo salió una tropa de asalto dividida en 3 grupos. Uno de ellos avanzó por el camino de Ofra hacia el territorio de Sual, otro por Bet-Jorón y el tercero por la frontera del valle de Zeboyín, en dirección al desierto. En todo el territorio de Israel no había un solo herrero,
pues los filisteos no permitían que los hebreos se forjaran espadas y lanzas. Por tanto, todo Israel dependía de los filisteos para que les afilaran los arados, los azadones, las hachas y las hoces. Por un arado o un azadón cobraban 8 gramos de plata y 4 gramos por una horqueta o un hacha, o por arreglar las aguijadas. Así que ninguno de los soldados israelitas tenía espada o lanza, excepto Saúl y Jonatán. Un destacamento de filisteos avanzó hasta el paso de Micmas. Cierto día Jonatán, hijo de Saúl, sin decir nada a su padre, le ordenó a su escudero: ven acá, vamos a cruzar al otro lado, donde está el destacamento de los filisteos. Y es que Saúl estaba en las afueras de Gibea, bajo un granado en Migrón, y tenía con él unos 600 hombres. El efod lo llevaba Abdías, hijo de Ahitob, que era hermano de Icabod, el hijo de Fines y nieto de Elí, sacerdote del Señor en Silo. Nadie sabía que Jonatán había salido, y para llegar a la guarnición filistea, Jonatán tenía que cruzar un paso entre 2 peñascos, llamado Bosés y Cené. El primero estaba al norte frente a Micmas, el otro al sur frente a Gibea. Así que Jonatán le dijo a su escudero: vamos a cruzar hacia la guarnición de esos paganos. Espero que el Señor nos ayude, pues para Él no es difícil salvarnos, ya sea con muchos o con pocos. Adelante, respondió su escudero. Haga usted todo lo que tenga pensado hacer, que cuenta con todo mi apoyo. Bien, dijo Jonatán. Vamos a cruzar hasta donde estén ellos para que nos vean. Si nos dicen esperen a que los alcancemos, ahí nos quedaremos en vez de avanzar. Pero si nos dicen vengan acá, avanzaremos, pues será señal de que el Señor nos va a dar la victoria. Así pues, los dos se dejaron ver por la guarnición filisteas. Miren, exclamaron los filisteos, los hebreos empiezan a salir de las cuevas donde estaban escondidos. Entonces los soldados de la guarnición les gritaron a Jonatán y a su escudero: vengan acá, tenemos algo que decirles. Ven conmigo, le dijo Jonatán a su escudero, porque el Señor le ha dado la victoria a Israel. Jonatán trepó con pies y manos, seguido por su escudero, a los filisteos, que eran derribados por Jonatán. Al escudero los remataba en este primer encuentro, que tuvo lugar en un espacio reducido. Jonatán y su escudero mataron a unos 20 hombres. Israel derrota a los filisteos. Cundió entonces el pánico en el campamento filisteo y entre el ejército que estaba en el campamento abierto. Todos ellos se acobardaron, incluso los soldados de la guarnición y las tropas de asalto. Hasta la tierra tembló y hubo un pánico extraordinario. Desde Gibea de Benjamín, los centinelas de Saúl podían ver que el campamento huía en desbandada. Saúl dijo entonces a sus soldados: pasen revista a ver quién de los muertos falta. Así que lo hicieron y resultó que faltaba Jonatán y su escudero. Entonces Saúl le pidió a Ahías que trajera el arca de Dios. En aquel tiempo el arca estaba con los israelitas, pero mientras hablaban al desconcierto, en el campo filisteo se hizo peor. Así que Saúl le dijo al sacerdote: no lo hagas. Enseguida Saúl renunció a su ejército y todos juntos se lanzaron a la batalla. Era tal la confusión entre los filisteos que se mataban unos a otros. Además, los hebreos que hacían tiempo se habían unido a los filisteos y que estaban con ellos en el campamento, se separaron a las filas de los israelitas que estaban con Saúl y Jonatán, y los israelitas que se habían escondido en los montes de Efraín al oír que los filisteos huían, se unieron a la batalla para perseguirlos. Así
libró el Señor a Israel aquel día y la batalla se extendió más allá de Bet-Aven. Nuevo Testamento. Libro de Juan capítulo 6, verso del 25 al 59. Jesús, el pan de vida. Cuando lo encontraron al otro lado del lago le preguntaron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Ciertamente les aseguro que ustedes me buscan, no porque han visto señales, sino porque comieron pan hasta llenarse. Trabajen, pero no por la comida, que es perecedera, sino por la que permanece para vida eterna, la cual les dará el Hijo del Hombre. Sobre este ha puesto Dios el Padre su sello de aprobación. ¿Qué tenemos que hacer para realizar las obras que Dios exige?, le preguntaron. Esta es la obra de Dios, que creen que aquel a quien Él envió, le respondió Jesús. ¿Y qué señal harás para que la veamos y te creamos? ¿Qué puedes hacer?, insistieron ellos. Nuestros antepasados comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio de comer. Ciertamente les aseguro que no fue Moisés el que le dio a ustedes el pan del cielo, afirmó Jesús. El que da el verdadero pan del cielo es mi Padre. El pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo. Señor, le pidieron, danos siempre ese pan. Yo soy el pan de vida, declaró Jesús. El que a mí viene nunca pasará hambre, y el que a mí cree nunca más volverá a tener sed. Pero como ya les dije, a pesar de que ustedes me han visto, no creen. Todos los que el Padre me da vendrán a mí, y al que viene no lo rechazo, porque he bajado del cielo no para hacer mi voluntad, sino para hacer la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del que me envió, que yo no pierda nada de lo que me ha dado, sino que lo resucite en el día final. Porque la voluntad de mi Padre es que todo el que reconozca al Hijo y crea en Él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final. Entonces los judíos comenzaron a murmurar contra Él porque dijo: yo soy el pan que bajo del cielo. Y se decían: ¿acaso no es este Jesús, el hijo de José? No conocemos a su padre y a su madre. ¿Cómo es que sale diciendo: yo bajé del cielo? Dejen de murmurar, replicó Jesús. Nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre que me envió, y yo resucitaré en el día final. En los profetas está escrito: a todos los instruirá Dios. En efecto, todo el que escucha al Padre y aprende de Él, viene a mí. Al Padre nadie lo ha visto, excepto el que viene de Dios. Solo Él ha visto al Padre. Ciertamente les aseguro que el que cree tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Los antepasados de ustedes comieron el maná en el desierto, sin embargo, murieron. Pero este es el pan que baja del cielo. El que come de él no muere. Yo soy el pan vivo que bajo del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre. Este pan es mi carne, y daré para que el mundo viva. Los judíos comenzaron a disputar acaloradamente entre sí: ¿cómo puede darnos a comer su carne? Ciertamente les aseguro, afirmó Jesús, que si no comen la carne del Hijo del Hombre ni beben su sangre, no tienen realmente vida. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Así como me envió al Padre viviente y yo vivo por el Padre, también el que come de mí vivirá por mí. Este es el pan que bajó del cielo. Los antepasados de ustedes comieron maná
y murieron, pero el que come de este pan vivirá para siempre. Todo esto lo dijo Jesús mientras enseñaba en la sinagoga de Capernaum. Antiguo Testamento. Libro de Salmos, capítulo 59, verso del 1 al 8. Líbrame de mis enemigos, oh Dios. Protégeme de los que me atacan. Líbrame de los malhechores. Sálvame de los asesinos. Mira cómo me echan. Hombres crueles conspiran contra mí, sin que yo, Señor, haya delinquido mi pecado. Presurosos se disponen a atacarme, sin que yo haya cometido mal alguno. Levántame y ven a mí. Ayuda. Mira mi condición, tu Señor. Eres el Dios Todopoderoso. Eres el Dios de Israel. Despiértate y castiga a todas las naciones. No tengas compasión de esos viles traidores. Ellos vuelven por la noche, gruñendo como perros y acechando alrededor de la ciudad. Echan espuma por la boca, lanzan espadas por sus fauces y dicen: ¿quién va a oírnos? Pero tú, Señor, te burlas de ellos, te ríes de todas las naciones. Meditación del día de hoy. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. Y volvió y les replicó: así como me envió el Padre viviente, y yo vivo por el Padre, también el que come de mí vivirá por mí. Este es el pan que bajó del cielo de los antepasados, pero todos ellos comieron. Familia de la fe hermosa, pero murieron. Vivir en Jesús es el verdadero camino. Recuerda que la fe puede ver más allá. Tú crees en el Cristo vivo por tu fe. Que nadie pueda decirte que tu fe es poca, porque tu fe es mucha en Jesús. Sigue creyendo, sigue caminando, porque todos estaremos con Jesús y el Padre en la vida eterna. Bendiciones.